el Papa León XIV visita 4 países de África a partir del lunes 13 de abril. Comienza en Argelia, con mayoría musulmana y donde nació San Agustín, patrono de la Orden del Papa. Conocemos la realidad y expectativas de los países de la gira apostólica del Santo Padre: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, con el análisis de un periodista de Asia África. Los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano amenazan la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán. Los responsables de la guerra dialogan este fin de semana en Pakistán. Cercanos a las elecciones presidenciales en Perú este domingo 12 de abril, una líder provida señala los desafíos del próximo gobierno en la defensa de la vida y la familia. Récord de convertidos al catolicismo alrededor del mundo durante la reciente vigilia pascual y testimonios de mexicanos que dejaron de ser mormones y testigos de Jehová. Un sacerdote analiza la nueva oleada de católicos. Un gusto estar con ustedes, amigos, y contigo, Eddie, terminando la semana. Así es, Natalie, qué gusto también estar contigo con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el sexto día de la octava de Pascua iniciamos las noticias próximos a la primera gira apostólica del Papa León XIV a África a partir del lunes 13 de abril. Visita 4 países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. En Argelia, las autoridades esperan que la presencia del Papa fortalezca los lazos diplomáticos entre esta nación y el Vaticano, reporta Associated Press. En la Basílica de Nuestra Señora de África, el Santo Padre celebrará una misa al aire libre con la pequeña comunidad católica del país. En una nación que tiene como religión oficial el Islam, los cristianos enfrentan ciertas restricciones para el culto y celebraciones, a pesar de las garantías constitucionales de libertad religiosa. Por otro lado, cabe recordar que San Agustín, cuyo legado inspira a la Orden de San Agustín, a la que pertenece el Papa, nació en Argelia. Por ello, el pontífice visitará algunos lugares relacionados con el gran doctor de la Iglesia y patrono de los que buscan a Dios. Escuchemos a los argelianos opinando sobre la próxima llegada del Papa. Los argelinos aprendimos de nuestros abuelos a vivir en paz y tolerancia con todas las religiones. Los argelinos son conocidos por su tolerancia y vivimos el perdón con todas las religiones y otras culturas, todas las culturas incluidas. Nuestra religión, el Islam, reconoce a todos los profetas y mensajeros de Dios, y por lo tanto nosotros también reconocemos a los profetas y mensajeros que existen. Los representantes de la alcaldía, la wilaya e incluso el presidente han contribuido a la restauración de esta basílica, y toda la iluminación, incluida la iluminación pública de la basílica, proviene del Estado de Argelia. Para mí, todos estos esfuerzos son un signo de respeto por este lugar. Es una señal de solidaridad para este lugar de culto cristiano. También es un diálogo interreligioso. Luego de Argelia, el Papa visita Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en su gira por África hasta el 23 de abril. ¿Cuál es la realidad que encontrará el Papa en estas naciones? Yuda Temanqué, periodista camerunés para la agencia de noticias EWTN Asia África, brinda los detalles. Las expectativas son bastante altas en los 4 países que el Papa tiene previsto visitar a partir del 13 de abril: Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial y por supuesto mi país, Camerún. Pero varían en función del contexto de cada país. En el caso de Argelia, donde los musulmanes son mayoría, hay una gran expectativa de que el Santo Padre promueva la coexistencia pacífica entre cristianos y musulmanes. Y por supuesto fomente el diálogo para reducir el miedo y la desconfianza entre ambas comunidades, reconectando simbólicamente con el legado de San Agustín. Como sabes, el Santo Padre es agustino. Por eso, volver al lugar de donde procedía su fundador es también motivo de gran interés. Pero también hay una gran expectativa por parte de los líderes eclesiásticos de este país, porque se enfrentan a muchos retos. Argelia se encuentra además en la encrucijada entre Europa y África, donde muchos africanos acuden en masa a estos países en busca de mejores oportunidades, ya sea cruzando naciones como España o Italia, o estableciéndose en Argelia de forma permanente para buscar una vida mejor. Por lo tanto, se espera una reacción muy variada por ese lado, ya que hay muchos extranjeros que también viven en Argelia y la mayoría de ellos pertenecen a la población católica de ese país. Mi país, Camerún, será la siguiente parada de la visita del Santo Padre al continente africano. Camerún tiene muchos problemas, empezando por la inestabilidad sociopolítica que se vive en las 2 regiones anglófonas del país desde 2016.
Y el mensaje ha sido el de la paz, y muchos cameruneses con los que he hablado me han dicho, esperamos y rezamos para que la llegada del Santo Padre toque los corazones de los cameruneses, especialmente de aquellos que están en conflicto, para que busquen el diálogo, se sienten a una misma mesa y puedan dialogar. Y estaban muy contentos con el lema elegido para esta visita en particular, que todos sean uno, y esa es la oración de los cameruneses, que todos seamos uno. Debe haber unidad, paz y por supuesto prosperidad en nuestro país. Así pues, las autoridades tanto eclesiásticas como estatales han estado ultimando los preparativos de cara a la visita del Santo Padre a Camerún. El ministro de Comunicación confirmó el martes que el país está listo para recibir al Santo Padre. Desde Camerún se espera que el Santo Padre se desplace a Angola. Como saben, Angola, al igual que Guinea Ecuatorial, la última parada de la visita del Santo Padre, es un país que también tiene una historia de conflicto y que estuvo sumido en una guerra civil durante mucho tiempo antes de alcanzar la paz. Así que, aunque el país ha disfrutado de una relativa estabilidad en comparación con su pasado, siguen existiendo profundas desigualdades sociales y retos económicos. Por eso, quienes están sobre el terreno esperan que la visita del Papa anime a la iglesia local y llame la atención sobre cuestiones como la pobreza y la justicia social. Muchos angoleños ven esto como un momento de renovación espiritual, sobre todo porque las grandes concentraciones como las misas papales, a menudo animadas por coros numerosos y liturgias vibrantes, ponen de relieve la fuerza y la unidad de la Iglesia. Al mismo tiempo, existe la esperanza de que su mensaje anime tanto a los dirigentes como a los ciudadanos a trabajar por una sociedad equitativa en Angola. Las expectativas en Guinea Ecuatorial están determinadas por las realidades políticas del país, con un liderazgo de larga data y preocupaciones sobre el gobierno y la desigualdad. Mucha gente espera que el Papa hable con franqueza sobre la justicia, la rendición de cuentas y la dignidad de cada persona humana. También hay una expectativa compartida de que el Papa León XIV aborde cuestiones continentales más amplias, en particular aquellas que afectan a los jóvenes. Continental issues, particularly those affecting young people. Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este viernes por la mañana con el Papa León XIV del Vaticano en una audiencia privada que giró en torno a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, bajo el argumento del desarme nuclear y cambio de régimen en Irán. La oficina de prensa del presidente Macron aseguró que hablaron principalmente sobre la resolución de la crisis en Oriente Próximo, en especial en el Líbano, donde los ataques israelíes amenazan la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán. Acompañado por su esposa Brigitte, tuvo lugar el primer encuentro entre el jefe de Estado francés y León XIV desde el inicio del pontificado. Y mientras continúa el cese al fuego temporal en Medio Oriente, preguntas alrededor de los acuerdos que quedan por responder para una paz permanente que deben resolver los responsables de la guerra en diálogo este fin de semana en Pakistán. Veamos el informe de EWTN News Nightly. Con el nuevo alto el fuego en una situación frágil, el presidente Donald Trump dice que las Fuerzas Armadas están listas para la acción. Escribió: todos los buques, aeronaves y personal militar de Estados Unidos, junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores, hasta que el acuerdo real alcanzado se cumpla en su totalidad. Y añade: el estrecho de Hormuz estará abierto y seguro. Ayer mismo, el vicepresidente J.D. Vance advirtió sobre las falsas y múltiples propuestas de paz de 10 puntos que circulaban. Hay gente desquiciada en los márgenes del sistema iraní que filtra información de forma anónima, ya sea con fines propagandísticos, por vergüenza o porque no les gusta lo que pasó. Pero mientras el alto el fuego de 14 días acaba de comenzar, Estados Unidos, Israel e Irán discrepan sobre los detalles, específicamente sobre el Líbano y el estrecho de Hormuz, una ruta petrolera crucial que, según se informa, Irán ha llenado de minas. Israel insiste en que el acuerdo no se aplica a su guerra contra Hezbollah, aliado de Irán en el Líbano, y ha intensificado los ataques mortales ahí. Informa que Irán cerró el estrecho de Hormuz en respuesta.
Muy pronto se esperan nuevas negociaciones en Pakistán, donde este jueves funcionarios de la Embajada de Estados Unidos se reunieron con el gobierno de Pakistán, expresando su agradecimiento por su papel en las conversaciones diplomáticas. La Casa Blanca dice que el vicepresidente Vance encabezará la delegación para las conversaciones que comienzan el sábado en Islamabad. Los iraníes prometen abrir el estrecho de Hormuz y tenemos una negociación que se supone que comienza este fin de semana. Es cierto, creo que es un buen primer paso. Veremos si podemos lograr más avances en los próximos días. Mientras tanto, la jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se pronunció, diciendo que quiere que se cubra la situación del Líbano. Hezbollah también ha arrastrado al Líbano a esta guerra, pero la respuesta ha sido demasiado desproporcionada. Me refiero a los civiles muertos. Es evidente que el alto el fuego es frágil y debemos hacer todo lo posible para que las partes puedan sentarse a negociar. Y en Perú, a pocos días de las elecciones presidenciales, este domingo 12 de abril, los candidatos cerraron este jueves sus campañas electorales en Lima. En medio de la ola de inseguridad y violencia que vive el territorio, los candidatos reiteraron sus promesas sobre este tema y una mejor economía para la generación de trabajo. Fue el caso de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, el candidato Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras y exalcalde de Lima. También el humorista Carlos Álvarez, candidato del Partido País para Todos, y el empresario Rafael López Aliaga del Partido Renovación Popular. Todos ellos parte de los 35 políticos que postulan al máximo cargo de la nación, junto a sus listas congresales. Y para saber qué decisiones en favor de la defensa de la vida y la familia se esperan de quien tome las riendas del gobierno en el Perú, entramos en contacto con Juliana Caxia, líder pro familia y directora de la Asociación Origen, que promueve la vida, la libertad, la familia y la identidad. Juliana, bienvenida a EWTN Noticias. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalie? Gracias por la invitación. Juliana, cuéntenos, ¿qué necesita el Perú en materia de defensa de la vida y la familia? Calidad de vida. O sea, el Perú es un país que está, como se dice ahora, en vías de desarrollo y sus prioridades no son el aborto, no son la agenda de género, no es nada de esto que promueven las agendas progresistas, sino es el poder que la mayoría de ciudadanos podamos ejercer la mayoría de nuestros derechos humanos, los verdaderos. No tener hambre, tener una buena educación, tener salud y tener las condiciones para poder vivir en nuestra familia y poder desarrollarnos sanamente en ella. El problema que tenemos es que a veces, no a veces, sino que es parte del trabajo de algunos políticos, es empujar agendas que no son prioritarias en el Perú. Pero a la hora de la hora, cuando el ciudadano vota en el Perú, no vota por si tú eres necesariamente pro vida o pro aborto. Vota por aquel candidato que le ofrece mejorar su calidad de vida. Esto es, que le vaya a dar trabajo, que le resuelve el problema hoy tan grave de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la minería. O sea, tenemos tantos problemas que creo yo, esta es mi lectura, salvo en los círculos de personas o líderes de opinión o medios que les interesa esta agenda, en realidad no es un tema que mueva la aguja necesariamente a la hora de elegir un voto. De igual manera, ¿considera usted que cuáles serían los desafíos que enfrentaría, ¿no?, el nuevo gobernante para alcanzar los objetivos, ¿no?, en cuanto a la agenda pro vida? Mira, el Perú en estos últimos 5 años ha golpeado, ha resistido a la agenda que no es pro vida. Entonces, digamos, el contexto y el escenario actual es bastante favorable para el gobernante que venga. De hecho, en diciembre del año pasado, una congresista, la congresista Milagros Aguayo, logró que se promulgue una ley que eliminaba el género de las políticas públicas, entendido, o sea, como el género, si no, ella decía hay que definirlo como la igualdad entre hombres y mujeres, y también elimina la educación sexual integral. El aborto en el Perú no es legal, el único que está despenalizado es el aborto terapéutico con las causales que no tienen que ver ni con violación ni con salud mental, por más intentos que hagan los que promueven estas agendas. Entonces, quien venga, si no hace absolutamente nada, ni a favor ni en contra, nos mantendríamos en una buena situación.
¿Y nos podría comentar sobre estos principales candidatos, ¿no? Si su oferta a la presidencia responde o respondería en todo caso a la agenda pro vida y pro familia? Bueno, los que abiertamente han dicho que son pro vida es Rafael López Aliaga, ¿no? de Renovación Popular, y últimamente Keiko Fujimori se ha manifestado que es católica y que va a defender la vida desde la concepción y que no está a favor, por ejemplo, del aborto por violación. Los demás, digamos, partidos que, bueno, no están en la recta final según las encuestas, Avanza País también se pronunció firmemente como provida, ¿no? Carlos Álvarez, que es el que está tercero, creo, en las encuestas, la verdad que hay tantas encuestas que a veces ya uno no sabe. De hecho, es confuso porque tiene en su listas también personas que no necesariamente se alinean a esta agenda. Y eso es un punto que creo que es muy importante y es real. Si bien hay partidos como los que he mencionado con idearios claramente pro vida y pro familia, no necesariamente todos sus candidatos tienen la convicción o tienen desarrollados, digamos, los principios y están convencidos de este ideario en estos ámbitos, ¿no? ¿Eso es un peligro? Sí, porque hemos visto candidatos de alguno de estos partidos que se van por la suya a veces a hacer cosas que no tienen que ver con esta agenda. Y en cuanto a los candidatos al Parlamento, ¿hay garantías de que se pueda formar un bloque pro vida como existe en otros países también de Latinoamérica? En las últimas elecciones se logró, pero no se logran o sea, a ver, el candidato Alejandro Muñante promovió tener una bancada pro vida y pro familia. Desde mi punto de vista fue muy buena su intención, pero en la práctica es más un saludo a la bandera, que esta bancada o este bloque se reúna, haga proyectos de ley propositivos, tengan una agenda común. No, lo que ayuda, creo, es a identificar y que se pronuncien claramente los congresistas cuál es su posición. Y tú ya sabes si cuentas o no con sus votos para las iniciativas particulares de cada candidato, ¿no? Lo bueno es que la gran mayoría de los congresistas de este Congreso, con todos sus defectos, sí han votado por agendas pro vida y pro familia, por proyectos de ley que se han logrado sacar adelante y se han podido también bloquear todos ellos que buscaban implementar agendas más progresistas. Desde mi punto de vista, no hay que hacer nada, simplemente respetar la legislación vigente, que es totalmente protectora a nuestra Constitución de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos y que la educación en ámbitos éticos y morales sea científico y no sea ideológico, ¿no? Una gran responsabilidad tenemos los peruanos para nuestro voto este domingo y esperamos lo mejor. Yelena Caxia, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Natalie. Saludos. Hacemos una pausa y al volver, miles de bautismos de adultos y adolescentes en Pascua 2026. Un aumento revela un creciente retorno a la fe católica en Europa y el mundo. Un sacerdote realiza la nueva oleada de católicos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Esta Pascua de Resurrección, miles de personas recibieron el bautismo en la Iglesia Católica. En la Ciudad de México destacan las historias de una ex testigo de Jehová y un hombre bautizado en la Iglesia Mormona, quienes tras años de búsqueda decidieron dar ese paso. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. El pasado 4 de abril, en la rectoría de San Buenaventura, al sur de la capital del país, un grupo de catecúmenos recibió los sacramentos de iniciación cristiana. Entre ellos, 2 adultos que tras un largo camino espiritual decidieron comenzar una nueva vida en la fe católica. Uno de ellas fue Aide Citlali, quien creció como testigo de Jehová hasta los 15 años. Después se alejó, aunque nunca dejó de creer en Dios, viviendo su fe sin pertenecer a ninguna religión. El punto de inflexión llegó con una enfermedad. Tras enfrentar un tumor, comprendió que creer en Dios no era suficiente si no existía una relación más profunda. Entonces sí, fue el sentirme como al fondo y decir, sí, necesito, o sea, no puedo yo sola. Hoy Aide vive con entusiasmo esta nueva etapa, con el deseo de aprender más sobre la fe, las oraciones y la vida dentro de la iglesia. Aunque siempre creyó en Dios, ahora lo reconoce desde una experiencia más cercana y personal.
Para mí Dios es un ser celestial muy grande, el más grande que existe, que nos creó, que hizo todas las cosas, que, como dice la Biblia, ¿no? Que nos conoce hasta cuántos cabellos tenemos, qué hay en nuestros sentimientos, qué hay en nuestro corazón, que nos conoce a todos tal cual y que Él espera a que uno, que nos da el libre albedrío, pero que es muy amoroso. Para mí es un ser como un padre muy amoroso. Miles Patricio también recorrió un largo camino. En su adolescencia fue bautizado en la iglesia mormona, pero nunca se sintió plenamente convencido. Buscó respuesta en distintas corrientes espirituales sin encontrar una conexión profunda. Sin embargo, una serie de encuentros entre amistades, familia y un sacerdote cercano lo llevaron a replantear su camino. Y me pareció de entrada muy curioso. Bueno, yo siempre he sido creyente de que no hay casualidades, ¿no? Y me pareció como una prueba muy clara de que Dios me estaba poniendo en el camino que tanto había querido buscar, ¿no? Hoy, junto a su esposa e hija, ha comenzado una nueva etapa en la fe, integrando la oración en su vida familiar. Al final del día, hacer una oración con mi hija y recordar como, pues, qué es lo que importa, ¿no? Estamos aquí, agradecerle a Dios porque estamos sanos, estamos juntos. Dos historias distintas, pero un mismo destino. El encuentro con una fe que transforma. Que en esta Pascua nos recuerdan que el camino a la verdad es continuo. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Y en otras partes del mundo también miles de adultos y jóvenes se bautizaron durante la vigilia pascual, desde Francia hasta España, pasando por Canadá y el Vaticano. En la siguiente nota le contamos los detalles de los nuevos incorporados a la fe católica en Pascua. Francia. La Iglesia en Francia bautizó este domingo de Pascua a más de 20.000 adultos y adolescentes, según la Conferencia Episcopal Francesa. La cifra supone un incremento del 20% respecto al año anterior. En concreto, 8.200 adolescentes y 13.200 adultos abrazaron la fe católica. La mayoría tiene entre 18 y 25 años, seguidos por el grupo de 26 a 40 años. Las mujeres representaron el 62% del total. Los nuevos catecúmenos, en su mayoría sin tradición religiosa previa, decidieron bautizarse motivados por experiencias difíciles, una profunda búsqueda de sentido y vivencias espirituales que marcaron sus vidas. Los lugares con más bautismos fueron París con 3.184, seguida por Marsella con 1.437 y Lyon con 1.200. España. En España fueron 48 los catecúmenos con edades entre 17 y 58 años los que se bautizaron en la diócesis de Getafe, un aumento de más del 40% con respecto a años anteriores, informa la misma diócesis. Muchos bautizados son españoles, otros hispanos y otros asiáticos de tradición musulmana o comunista que se convirtieron a la Iglesia Católica. En Valencia, más de 120 adultos se prepararon para recibir los sacramentos de iniciación cristiana en diferentes parroquias de la archidiócesis, mientras la diócesis de Tuy Vigo tuvo un grupo de 28 personas. En la diócesis barcelonesa de Sant Feliu, 21 catecúmenos recibieron el bautismo. La Catedral de Barcelona acogió a 73 catecúmenos. Según la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, alrededor de 13.300 mayores de 7 años fueron bautizados en 2024. Para este año se espera que la cifra haya sido más de 14.000. Canadá. En Canadá, un total de 2.050 catecúmenos fueron bautizados en la diócesis de Toronto durante las celebraciones de la Vigilia Pascual, más que el año pasado, que fueron 1.823, según datos de la misma diócesis. En la Basílica Catedral de San Miguel, Su Eminencia el Cardenal Frank Leo presidió la Vigilia Pascual a las 9 de la noche, celebrando los sacramentos con los recién iniciados de la comunidad catedralicia. Malta. Un total de 36 adultos procedentes de 11 países diferentes fueron bautizados en la Iglesia Católica durante las celebraciones de la Vigilia Pascual el sábado por la noche, según la misma diócesis. El grupo incluyó personas de Malta, Albania, India, España, Turquía, Irán, Siria, Hungría, Malasia, Mauricio y China. Todos completaron el rito de iniciación cristiana de adultos, un programa que prepara a los adultos para su ingreso en la fe católica. Roma. 10 catecúmenos fueron bautizados por el Papa León XIV en su primera vigilia pascual como pontífice el Sábado Santo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. 5 de los bautizados eran de la diócesis de Roma, 2 de Gran Bretaña, 2 de Portugal y 1 de Corea. Luego se les revistió con túnica blanca, signo de pureza, y recibieron el sacramento de la confirmación. Y
Y desde Guayaquil, en Ecuador, el padre Juan Carlos Vascon, es director de Hablar con Jesús, comenta sobre el aumento significativo de los católicos en el mundo en el reciente Sábado Santo, durante la Vigilia Pascual. Escuchemos. Es interesante que veamos este fenómeno que está ocurriendo en la iglesia, no simplemente como una moda, ¿no? No es simplemente el bautizo, sino que es una cantidad de gente que están volviendo a lo espiritual. Es como si estuviera saliendo de nuevo a la superficie. Sí, efectivamente, este aumento de bautizos en la Pascua no es casual, pero no es lo único que pasa. Hay más jóvenes y adultos alejados que se acercan a reconocer algo que la iglesia les pueda dar. Me parece que es algo muy alegre en general, pero también es algo que nos llama a... Es como el Tabor y el Calvario, fíjate. Por un lado tenemos una súper buena noticia de que están volviendo los jóvenes, de que esto está funcionando cada vez mejor y tiene más sentido. Pero también tenemos el Calvario de que las vocaciones sacerdotales son más difíciles, por ejemplo. O que las vocaciones en todos los ámbitos de todas las organizaciones de la iglesia son más difíciles. Pero yo me imagino que el Señor, después de haber pasado esta temporada más dura, nos está como premiando con esta vuelta que definitivamente es un soplo del Espíritu Santo sobre tantas personas. Y eso, por supuesto, a los sacerdotes que lo vemos de primera mano nos trae mucha más alegría. En una sociedad que está saturada de información, pero vacía de significado, la fe es bastante, digamos, te salva de eso, ¿no? De la soledad, de la ansiedad, de la falta de propósito. Y cuando todo promete mucho y cumple poco, por supuesto, Cristo vuelve a ser relevante porque es el que realmente te puede dar más. Y cuando la verdad se relativiza, como lo que hemos visto con tantas cosas, especialmente con esos movimientos de la cultura woke, el corazón humano como que busca volver a conectar con lo real, ¿no? Busca la verdad, y ahí es cuando se encuentra con Cristo. La gente que se bautiza ahora, en esa búsqueda, encuentran esta primera puerta, pero por suerte la Iglesia Católica ofrece muchas cosas para que sigan creciendo, ¿no? Si bien es cierto, crece el número de conversiones, también decrece el número de gente que va a misa. O sea que los católicos tradicionales tal vez se han perdido un poco. En cambio, los nuevos católicos, los que se bautizan, son los que son mucho más entusiastas. Y también yo creo que hay un efecto del testimonio digital que ha ayudado a difundir entre personas a las que antes no llegábamos. Los influencers, las conversiones de personas que son un poco más famosas, el contenido católico en general. Yo terminaría diciendo que Cristo no es una idea que vuelve, sino que es una persona que sigue saliendo al encuentro como los discípulos de Emaús. Jesucristo vuelve a buscarnos. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.